En la década de 1960, el mundo era un lugar completamente diferente. Nada de smartphones, ni internet, ni sistemas de navegación que nos hicieran cada paso. Para los niños de hoy, esto suena casi inimaginable. Pero para las familias de entonces, eso era precisamente el día a día. Cada pequeña acción requería paciencia, cooperación y a menudo también esfuerzo físico. Nada funcionaba con solo pulsar un botón. Y justo ahí residía una magia especial. Ver la televisión no significaba simplemente encenderla y relajarse. Escuchar música era una experiencia consciente, no un flujo interminable de fondo. Los viajes en coche eran pequeñas aventuras en las que era fácil perderse, y eso precisamente los hacía emocionantes. Los años 60 fueron una época en la que la tecnología aún era tangible, y la gente realmente tenía que manejar sus dispositivos, no solo consumirlos. En este vídeo te llevamos a un viaje emocional de vuelta a una era que los niños de hoy apenas pueden comprender. 10 cosas de los años 60 que alguna vez fueron completamente normales, pero que hoy parecen reliquias de un mundo extraño. Quédate con nosotros, porque cuanto más avancemos, más familiares serán estos recuerdos para muchos de nosotros. 1. Ver la televisión con antena manual. En los años 60, la televisión no era un pasatiempo pasivo, sino un verdadero trabajo en equipo. Antes de que apareciera una imagen en la pantalla, comenzaba un pequeño ritual que muchas familias no han olvidado hasta hoy. El televisor a menudo mostraba solo una imagen parpadeante y ruidosa, y entonces todos en la habitación sabían inmediatamente qué hacer. Uno se paraba directamente frente al aparato, mientras otro miembro de la familia iba a la antena, a veces al tejado, a veces solo detrás del televisor. Lentamente se giraba la antena, centímetro a centímetro, mientras desde el salón llegaban gritos. ¡Para! ¡No! ¡Hacia atrás! ¡Ahora está mejor! Este ir y venir podía durar minutos, a veces incluso más, pero precisamente ahí residía algo que unía. Se ayudaban mutuamente, se reían de la mala imagen y se alegraban aún más cuando la recepción finalmente era clara. Ver la televisión no era automático, sino una experiencia compartida. Para los niños de hoy, que han crecido con imágenes HD perfectas, servicios de streaming y mandos a distancia, esta idea parece casi absurda. Pero entonces era completamente normal invertir tiempo y paciencia solo para poder ver un programa. Quizás la imagen nunca fue perfecta, pero el momento en que la familia finalmente se sentaba junta frente al televisor se sentía aún más valioso. 2. Fumar en todas partes en el día a día. En la década de 1960, fumar no solo era aceptado, era omnipresente. Los cigarrillos formaban parte del día a día de forma completamente natural y aparecían en lugares que hoy serían apenas imaginables. En los restaurantes había ceniceros en cada mesa. En la oficina, el humo se elevaba entre las carpetas de archivos e incluso se fumaba en los aviones, mientras los niños estaban sentados justo al lado. El olor a tabaco estaba constantemente en el aire y nadie lo cuestionaba seriamente. Fumar se consideraba elegante, de adultos y moderno. Películas, anuncios y revistas mostraban a hombres y mujeres fumando como personas seguras de sí mismas, elegantes y exitosas. Para muchos jóvenes era casi un símbolo de la madurez. Los padres fumaban en el salón, en el coche, a veces incluso en el hospital. Los ceniceros eran un elemento fijo en cada hogar, tan naturales como las lámparas o los jarrones. Solo muchos años después comenzó un lento cambio de mentalidad. Con el creciente conocimiento sobre las consecuencias para la salud, los cigarrillos desaparecieron poco a poco de los espacios públicos. Para los niños de hoy, que conocen las prohibiciones de fumar y las advertencias, la idea de restaurantes o cabinas de avión llenas de humo resulta casi chocante. Pero para toda una generación, eso era precisamente el día a día normal, un signo de una época en la que los peligros se percibían de otra manera o simplemente se ignoraban. 3. Autocine, cines drive-in. En la década de 1960, los autocines eran una parte integral de la cultura del ocio y también muy conocidos en Europa. Familias, parejas y jóvenes conducían sus propios coches hacia grandes pantallas al aire libre. Se aparcaba uno al lado del otro, se colgaba el altavoz en la ventanilla del coche o se sintonizaba la radio y se transformaba el coche en una sala de cine privada. El autocine era más que un simple lugar para ver películas.
era una experiencia social. Los niños jugaban entre los coches antes de que empezara la función, los adultos charlaban, se traían aperitivos de casa. Nadie tenía que estar sentado en silencio. A nadie le molestaba si alguien hablaba o se reía. Esta libertad era lo que lo hacía atractivo. Con el tiempo, los autocines desaparecieron lentamente. Los cines múltiplex modernos, los servicios de streaming y los nuevos hábitos de ocio los hicieron innecesarios. Para los niños de hoy, la idea de ver una película desde el asiento del coche es casi incomprensible. Pero para muchos, el autocine fue un símbolo de noches despreocupadas y una época en la que el entretenimiento aún se vivía en comunidad. Televisión en blanco y negro. En la década de 1960, la televisión era casi siempre en blanco y negro. No había colores, al menos no en la pantalla. Las familias se sentaban juntas en el salón y seguían noticias, programas o series en tonos grises. Sin embargo, la televisión de entonces se sentía moderna y fascinante, porque las imágenes en movimiento en casa eran algo especial. Sin colores, la gente se concentraba más en las voces, los diálogos y las historias. La imaginación llenaba los huecos que la imagen dejaba abiertos. Nadie echaba de menos los efectos de colores, porque no se conocía otra cosa. La televisión en blanco y negro era el estándar y era aceptada, incluso valorada. Para los niños de hoy, que han crecido con pantallas de alta resolución, este tipo de televisión parece casi primitivo. Pero para toda una generación fue precisamente la entrada a un nuevo mundo mediático que cambió la vida cotidiana de forma duradera. 5. Ventanillas de manivela en el coche. En la década de 1960, no había botones para las ventanillas en el coche. Si querías aire fresco, tenías que hacerlo tú mismo. Con una manivela en la puerta, la ventanilla se giraba con esfuerzo hacia abajo o hacia arriba. Especialmente en viajes largos, este giro era una parte natural de la conducción. Para los niños en el asiento trasero, a menudo era una pequeña tarea manejar la ventanilla cuando hacía demasiado calor. Se sentía cada movimiento, cada vuelta, y a veces la ventanilla se atascaba. No era cómodo, pero nadie lo cuestionaba. Simplemente formaba parte de la tecnología de la época. Hoy basta con pulsar un botón y la ventanilla se mueve en silencio. Para los niños de hoy, la idea de girar una ventanilla de coche a mano es difícil de entender. Pero precisamente estos pequeños esfuerzos hacían que la vida cotidiana en los años 60 fuera más tangible y consciente. 6. Mapas de papel en lugar de GPS. En la década de 1960, viajar siempre significaba también orientación. Sin GPS ni aplicaciones de navegación, los mapas de papel eran indispensables. Grandes mapas plegados se guardaban en la guantera o se extendían en la mesa de casa antes del viaje. Cada ruta tenía que planificarse con antelación. Durante el viaje, a menudo un copiloto sostenía el mapa en la mano, buscaba nombres de calles y le decía al conductor cuándo girar. Si se perdía un cruce, se paraba, se volvía a consultar o simplemente se improvisaba. Perderse no era nada inusual, sino parte de la aventura. Para los niños de hoy, que confían en la navegación digital en todo momento, este tipo de viaje parece engorroso, pero entonces cada viaje se sentía como una pequeña expedición, en la que uno percibía el entorno de forma más consciente y aprendía paciencia. 7. Tiendas de discos como punto de encuentro. En la década de 1960, la música era algo tangible. Quien quería escuchar nuevas canciones iba a una tienda de discos. Allí había filas llenas de discos de vinilo, cada uno con su propia portada que despertaba la curiosidad. Se hojeaban los discos, se leían las contraportadas y se tomaba tiempo para la selección. Estas tiendas eran más que comercios, eran puntos de encuentro para amantes de la música. Se hablaba con los vendedores, se intercambiaban recomendaciones y se descubrían nuevos artistas. La música no se consumía de forma casual, sino que se vivía conscientemente. Para los niños de hoy, que pueden escuchar música en streaming en cualquier momento, esta paciencia es difícilmente imaginable. Pero precisamente la espera, la búsqueda y el descubrimiento hicieron de la música en los años 60 algo especial y personal. 8. Paseos de domingo sin destino.
En la década de 1960, los paseos de domingo eran un ritual fijo de muchas familias. Uno se subía al coche sin saber exactamente a dónde iba. No se trataba de llegar, sino de estar en camino. Las carreteras estaban más tranquilas, el paisaje era el centro de atención y el tiempo no importaba mucho. Las ventanillas se abrían, las conversaciones surgían por sí solas, y a veces simplemente se paraba para disfrutar de las vistas. Estos paseos ofrecían un descanso de la vida cotidiana y fortalecían el sentimiento de unión. Todo transcurría más despacio, con más conciencia y de forma más relajada. Para los niños de hoy, que suelen asociar los viajes con citas o navegación, este tipo de viaje resulta extraño. Pero entonces, los paseos de domingo eran pequeñas escapadas que convertían momentos sencillos en recuerdos valiosos. 9. Máquinas de escribir en el día a día. En la década de 1960, las cartas, documentos y textos se redactaban con máquinas de escribir. Cada letra requería un golpe firme. Cada palabra surgía con un audible clac. Los errores no se podían borrar fácilmente. A menudo había que empezar de nuevo. Escribir significaba concentración y paciencia. Las máquinas de escribir marcaron oficinas, escuelas y hogares. El tecleo uniforme formaba parte de la vida cotidiana y confería a los textos una cierta irrevocabilidad. Se pensaba con más detenimiento antes de escribir, porque las correcciones eran laboriosas. Para los niños de hoy, que pueden cambiar los textos en cualquier momento, esta forma de trabajar parece lenta y agotadora. Pero precisamente esta lentitud daba a las palabras en los años 60 más peso y significado. 10. Teléfonos de disco. En la década de 1960, hablar por teléfono era un proceso lento, casi ceremonial. En lugar de pulsar en una pantalla, se giraba el disco para cada número. Cada dedo tenía que estar colocado con precisión, ya que un giro demasiado rápido o incorrecto podía arruinar la llamada. La paciencia era necesaria, especialmente con números de teléfono largos. Los teléfonos estaban fijos en un lugar. Se hablaba por teléfono en el pasillo o en el salón, a menudo bajo las miradas curiosas de otros miembros de la familia. Las conversaciones eran cortas, conscientes y personales. Nadie estaba constantemente localizable, y eso precisamente hacía cada llamada más significativa. Para los niños de hoy, que pueden enviar mensajes en cualquier momento, este tipo de comunicación resulta extraña. Pero en los años 60, cada conexión tenía su propio peso, y cada voz al otro lado de la línea una cercanía especial. Los años 60 no fueron una época perfecta, pero fueron honestos, tangibles y humanos. El día a día exigía paciencia, atención y a menudo también colaboración. La tecnología no era un ayudante invisible en segundo plano, sino algo que había que entender, manejar y a veces incluso reparar. Precisamente por eso surgían cercanía, conversaciones y momentos compartidos que hoy a menudo se pierden. Para los niños de hoy, muchas de estas cosas parecen engorrosas o inimaginables, pero para toda una generación formaron parte de la vida, parte del crecimiento, parte de los recuerdos. No se trataba de hacer todo más rápido o más fácil, sino de experimentar las cosas conscientemente. Cada viaje, cada llamada, cada programa de televisión tenía su propio valor. Quizás estas historias nos recuerden que el progreso no solo significa acelerar las cosas, sino también comprender lo que dejamos atrás en el proceso. Y quizás a veces valga la pena dar un paso atrás y preguntarse si realmente lo hemos perdido todo, o si simplemente hemos olvidado vivir más despacio.